bienvenidos a nuestro proyecto de emprendimiento de difusión cultural, que es un documental sobre la vida de una de las más grandes figuras de la lírica peruana y en general de la lírica hispanoamericana. César Abraham Vallejo Mendoza, poeta y escritor peruano, quien alcanzó la cima de la literatura universal con obras como Trilce, El Tusteno, Los Heraldos Negros y cuentos como Paco Yunque. ¿Quieres conocer un poquito más de este célebre personaje? Entonces acompáñanos a hacer una pequeña reflexión sobre su trascendencia en la literatura universal y a conocer gran parte de su biografía. César Vallejo es uno de los poetas hispanoamericanos más reconocidos a nivel mundial, dado al magnífico repertorio literario que supuso su obra para la poesía del siglo XX. Su poesía se caracteriza por presentar un lenguaje poético muy auténtico, pues implicó una renovación del lenguaje literario para su época. En esta primera parte hablaremos sobre la infancia de César Vallejo. César Abraham Vallejo Mendoza, o simplemente César Vallejo, nació el 16 de marzo de 1982 en Santiago de Chuco, una ciudad ubicada en el departamento de La Libertad, al norte del Perú. Se crió en el seno de una familia mestiza con gran devoción católica. Fue el menor de los 11 hijos de Francisco de Paula Vallejo Benítez, hijo de José Rufo Vallejo, sacerdote gallego, y de Justa Benítez, mujer indígena chimú, y de María de los Santos Gurronero, hija de Joaquín Mendoza, también sacerdote gallego, y de Natividad Gurronero, otra mujer de origen chimú. Ahora hablaremos sobre la educación de César Vallejo. En 1900, a los 8 años, Vallejo empieza su educación primaria en su ciudad natal de Santiago de Chuco. Primero en la Escuela Municipal de la ciudad y después en el Centro Escolar número 127, donde concluiría sus estudios primarios en 1904. En 1905 se trasladaría a Huamachuco para continuar con sus estudios secundarios en el Colegio Nacional San Nicolás, donde concluiría su educación secundaria en 1908. En 1910 viaja a Lima para comenzar sus estudios universitarios e ingresa a San Marcos. No obstante, regresa a Trujillo y se matricula en la Universidad Nacional de la Libertad, tomando interés por la Facultad de Filosofía y Letras. Sin embargo, por dificultades económicas, tuvo que dejar sus estudios y en 1911 regresa nuevamente a Lima, a la Universidad de San Marcos, para matricularse en la Facultad de Medicina, pero nuevamente abandona los estudios por carecer de recursos económicos y por desilusionarse de dicha carrera. En 1913 regresa a Trujillo para retomar nuevamente sus estudios en la carrera de Letras, y en 1915 se gradúa de bachiller con su tesis El romanticismo en la poesía castellana. Ahora hablaré un poco sobre la vida laboral de César Vallejo. Cabe señalar que Vallejo tuvo trabajos de media jornada para poder solventar sus estudios universitarios y ayudar económicamente a su familia. Uno de sus empleos fue ser ayudante en labores de legista defensor en pequeñas querellas y en los asentamientos mineros de Quirubilca, cuya vivencia le valdría como inspiración para escribir su obra El Tusteno. Asimismo, en Huánuco, laboró como preceptor de los hijos del hacendado Domingo Sotil, y en Trujillo como profesor de educación primaria en el Centro Viejo, ubicado en la Plaza de Armas de la ciudad. El mismo año en que se graduó, entró a trabajar como profesor de primer grado de primaria en el Colegio Nacional San Juan, en donde tendría como alumno al conocido y célebre escritor Ciro Alegría. Ahora continuaré con la etapa de César Vallejo en la Bohemia de Trujillo. Indudablemente, la ciudad de Trujillo, donde Vallejo inició y terminó sus estudios universitarios y trabajó gran parte de su vida, se convertiría en el lugar en el cual conocería a muchos intelectuales peruanos, entre ellos a Antenor Orrego, que, en 1915, lo invitaría a formar parte de la Bohemia de Trujillo, más tarde conocido como Grupo Norte, que fue una agrupación intelectual constituida por jóvenes universitarios. Ahora hablaré sobre la nueva etapa que inicia Vallejo en su vida, cuando agarra y regresa en 1917 en Lima.
donde le suceden varios acontecimientos relevantes. En 1917, regresa nuevamente a Lima para iniciar una nueva etapa en su vida. En 1918, estudia su doctorado en la Facultad de Letras de la Universidad de San Marcos. El 8 de agosto de 1918 muere su madre y comienza a trabajar como maestro en el Colegio Barros. Tuvo amores con Otilia Villanueva y en julio de 1919 publica su primer libro de poemas, Los Heraldos Negros. Ese año comienza a trabajar como profesor de primaria en el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe. Ahora hablemos sobre la encarcelación de César Vallejo y los acontecimientos previos a Europa. En agosto de 1920, Vallejo fue implicado e imputado en un suceso trágico, donde hubo un incendio, un saqueo y un tiroteo, que incluso terminó con muertos. En la oportunidad en que retornó a Santiago de Chuco para participar en unas fiestas patronales, lo cual dio lugar a su encarcelamiento, el 6 de noviembre de ese mismo año, afrontaron un difícil proceso jurídico y ulterior excarcelación el 26 de febrero de 1921. Después de su dura experiencia de su encarcelamiento, se originó la controversia de su obra incomprendida Trills, publicada en octubre de 1922, que escribió cuando estaba en prisión. Para ese momento, Vallejo solamente consideraba partir de Europa. A comienzos de 1923, dimitió de su puesto de profesor de educación de primaria del Colegio Nuestra Señora de Guadalupe, y un mes antes de su viaje, en mayo de ese mismo año, publicó la novela Fabla Salvaje. Ahora continuaré con la etapa de César Vallejo en Europa. Vallejo partió a Europa el 17 de junio de 1923 en el vapor Oroya, llegando a París en julio de ese mismo año. En diciembre de 1930 tuvo que dejar Francia por razones políticas y solicitó refugio en España, retornando nuevamente a París, ciudad por la cual sentía una gran atracción en 1932. En París fue donde conocería a la escritora y poeta francesa Georgette Marie Philippa Travers, con quien se casó en octubre de 1934. En los 15 años que vivió en Europa, residió y visitó muchos países y ciudades, pero siempre subyugado por la pobreza, encontrando trabajos de traductor, corrector de textos, pero desde luego continuó con su magnífica producción literaria, que se expresó en sus artículos que hablaban sobre las aflicciones sociopolíticas de la sociedad europea y en obras como Rusia en 1931. Es preciso señalar que Vallejo, durante su estancia en Europa, siempre estuvo al corriente de todos los acontecimientos del Perú, y esto se dio a conocer mediante intercambios epistolares con sus más allegados. Ahora hablaré sobre el fallecimiento de César Vallejo. El 15 de abril de 1938 fallece César Vallejo. Fue enterrado en el cementerio Montjuïc, para después ser trasladado al cementerio Montparnasse, a petición de su esposa Georgette. Entre sus obras póstumas más notables están España, aparte de mí, este cáliz, y Poemas humanos, los cuales fueron publicadas en 1939. César Vallejo indudablemente fue un poeta con mucho talento, que durante toda su vida no siempre experimentó momentos o circunstancias que lo hicieron feliz. Sin embargo, esas vivencias, en vez de afligirlo, representaron un gran estímulo para su espléndida producción literaria. Yo